Gracias por tu amor, porque has sido fiel, porque has sido bueno, porque nunca fallas, Padre, y nuestra confianza está depositada siempre en ti, que eres el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, que a través de Cristo Jesús estás obrando cada día en nuestras vidas y manifestando esa gracia, ese amor y esa misericordia que fue prácticamente mostrada en la cruz de Calvario. Te damos gracias porque tu fidelidad permanece para siempre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú gobiernas a través de tu iglesia en esta tierra y nosotros permitimos que tú seas el Rey y tú gobiernes a través de cada uno de nosotros, que tú operas a través de cada uno de nosotros aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos agradecidos porque Filipenses 4:19 dice que suplirás todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, gracias, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos, gracias por la vida. Gracias por la vida impartida en cada uno de nosotros, por Cristo habitando en cada creyente, en cada oyente, en el nombre de Jesús. Te honramos en este día, Señor, y declaramos espíritu, sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús se quitan vendas de nuestros ojos y oídos espirituales son abiertos. En el nombre de Jesús para entender tu palabra, Señor, comprender todo lo que tú dijiste en tu palabra, Señor, que corresponde al pacto maravilloso y eterno que hiciste en Cristo Jesús. Que su sangre fue derramada para redimirnos de toda maldición en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. Declaramos que tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús para operar y actuar como Cristo aquí en la tierra. Somos tu cuerpo glorioso, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús permitimos que tú gobiernes a través de nosotros, que tú te expreses, Señor, a través de nosotros en este tiempo y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida, gracias porque lo tenemos todo en ti, estamos completos en ti, Señor Jesús, porque nos declaraste justos, perfectos y santos en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, tú háblanos en este día, utiliza mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos y mi boca para expresar tu palabra y glorificar al Cristo de gloria en este día, en el nombre de Jesús, para que salgan palabras de vida, palabras de edificación a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. En este día podamos comprender más acerca de ti, Señor Jesús, para que tú seas formado en nuestras mentes, sea transformada nuestro entendimiento en el nombre de Jesús y tú seas formado cada día más en nosotros, para que tengamos esa plena convicción, confianza y fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te honramos y te adoramos en este día. Gracias, poder maravilloso de Dios que está en cada uno de nosotros, el poder glorioso del Espíritu Santo para librarnos de toda enfermedad, de toda dolencia en el nombre de Jesús. Gracias por redimirnos de toda maldición en el nombre de Jesús, amén. Ok, pues continuamos con el tema que se llama gracia o ley mosaica y la pregunta sería: ¿cuál es el evangelio? Evangelio en el entendimiento que el evangelio son buenas nuevas, noticias buenas, eso es el evangelio. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, de Facebook, nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como cada persona que nos vaya a ver de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que es igual Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede darle like, compartir. Si tiene oportunidad de compartir esa enseñanza, compártala para la edificación de otras personas, para ayudar a personas que están en tinieblas, ya sea que no sean hijos o hijos de Dios, también necesitan la enseñanza acerca del evangelio de Jesucristo. Todos necesitamos la enseñanza y creemos que el Señor va a obrar de una manera milagrosa en cada persona de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve de continente europeo, España y cualquier país o continente de habla hispana también, le damos la más cordial bienvenida. Ok, pues vamos al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 versículo 17, por favor. ¿Cuál es la idea de la enseñanza gracia o ley mosaica? ¿Cuál es el evangelio? Será muy buena pregunta, pues vamos a dar respuestas a todo ese tipo de preguntas. ¿Listos? Juan 1:17 dice la palabra en el nombre de Jesús: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, pues
Lo que debemos de entender principalmente, o el objetivo de esta enseñanza, es que usted pueda conocer realmente su pacto, en el pacto que usted debe de operar. Dios ha operado y ha tratado con el hombre a través de ¿qué cree? De pactos. A través de pactos Dios ha tratado con el ser humano, ¿ok? Pero la manera en que Dios opera a través de los pactos ha sido diferente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es decir, la esencia de Dios es, si Él es amor, Él es santidad, Él es poderoso, Él es omnipresente, todo lo que son las características inherentes a la sustancia, a la forma en que Dios es eterno. Todo ello es eterno, Dios no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. Pero, ¿qué cree? Dios se sujeta a los pactos. Si Dios se sujeta a cada pacto, en cada pacto Dios, al hacer un pacto con el hombre, Dios se sujeta a cumplir ese pacto. ¿Por qué cree que Dios hace pactos? ¿Cuál es la finalidad de un pacto de Dios? La finalidad de un pacto de Dios principalmente es darle seguridad a la persona con la cual es el pacto. Darle la seguridad de que Él va a cumplir todo lo que el pacto dice. ¿Ok? Eso es lo primordial que nos debemos de tomar en consideración. Dios ha tratado con el hombre a través de pactos, pero cada pacto, como pacto podemos entender que es un acuerdo, pues, para que usted me diga. Es un acuerdo donde Dios se compromete a cumplir todos los requerimientos de ese pacto. Entonces, en ese acuerdo, en ese pacto, Dios siempre va a cumplir lo que el pacto dice. Ahora, pero nosotros debemos de determinar, entender cuál es el pacto que nos aplica a nosotros, en qué pacto estamos y si realmente hay un pacto por encima de todos los pactos. Porque no todos los pactos que hizo Dios con el hombre, no todos son de vigencia actual, ¿sabía usted? No todos los pactos le aplican a usted. No todos los pactos son para la iglesia de Jesucristo. No todos los pactos están ahorita en operación. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos todo esto, que no todos los pactos de Dios están en operación, entonces tenemos que llegar a la comprensión de qué pacto es en el que estamos operando. ¿Cuál es la idea de que usted entienda en qué pacto está? ¿Cuál sería la función, la intención de darle a conocer el pacto en el que Dios está operando en la actualidad? Pues para que ese pacto se haga manifiesto en sus vidas. Si Jesús llevó nuestras enfermedades, es para que usted sea sano en ese tiempo. Si Jesús hizo pobre en la cruz del Calvario, ¿para qué cree? Para que usted sea enriquecido. Y así sucesivamente debemos de comprender que cada pacto, Dios siempre va a cumplir su pacto. No va a fallar. Dios nunca falla. Entonces, pero usted tiene que comprender cuál pacto le aplica, en cuál está y cuáles son, por decirlo así, los requerimientos de ese pacto, cuáles son las características, cómo se cumple. Bueno, el pacto en Cristo Jesús se cumple a través de la fe. Tiene su cumplimiento en la cruz del Calvario y se manifiesta a través de la fe de los oyentes, creyendo en que ya todo le fue dado en la cruz del Calvario. Bueno, ese es el nuevo pacto. Pero por obviedad tenemos para ello que entender un poquito más acerca de los pactos. Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Regularmente antes estábamos en ignorancia acerca de todo esto y queremos darle más luz a usted para que le funcione, la verdad le funcione la palabra. Porque todo aquel que dice me voy a acercar a cierta religión para conocer a Dios, no nada más se trata de acercarse a cierta religión, sino se trata de que conozca los pactos y el pacto en que usted se encuentra. Porque al conocer el pacto, le digo, tiene que ser funcional el pacto. Tiene que manifestar Dios su poder, porque Dios cumple y manifiesta y cumple cada promesa. Si usted ahorita quisiera operar en el pacto de la ley de Moisés, pues la pregunta sería, ¿Dios operaría en poder para librarlo así como liberó al pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto y que se abrió el mar Rojo? Dios ahorita abriría el mar para, imagínense que lo vengan, que esté lloviendo muy fuerte y haya un arroyo bien grande que sale por ahí por la calle Santa Fe de Colonia del 13, ¿no?
y lo vengan persiguiendo, y que esté el arroyo altísimo y que lo vengan persiguiendo unos maleantes de la colonia ahí con cuchillos y palos y que lo quieran asaltar, ¿no? Y usted diga, quiero, estoy hablando del 13, ¿no? De cualquier otra colonia, pues. De cualquier otra colonia. No, del 13, en el nombre de Jesús, es tierra bendita donde ya no hay nada de delincuencia. Entonces, la Buenos Aires, pues, allá en el cerro de allá, no sé. Entonces, en la Buenos Aires está un arroyo bien grande, usted va a cruzar y usted dice, Dios, que se abra el arroyo para cruzar por ahí, porque Señor, yo soy el que estoy en pacto contigo, porque cumplo los 10 mandamientos, Señor, y que se abra el arroyo para que estos hombres no me asalten ni me maten. La pregunta es, ¿usted cree que Dios abriría ese arroyo para que usted pasara, y en cuanto usted pasara, los maleantes quisieran pasar y el arroyo otra vez volviera a correr y no cruzara y se los llevara el arroyo? La pregunta sería, porque usted cumple mandamientos y está bajo la ley de Moisés, ¿Dios estaría comprometido con usted en abrir ese arroyo para librarlo de esos maleantes? Dios no estaría comprometido, porque es un pacto que no es vigente, y Dios jamás jamás lo libraría a usted de esos maleantes, porque Dios no se puede someter a ese pacto, porque usted está bajo un pacto que ya no es vigente. Y si por obviedad Dios ya no está operando, su poder no está operando ya, así como libró a Israel y se abrió el mar rojo para librarlo del pueblo opresor de los egipcios, pues Dios no está ahorita, no puede abrir un arroyo para librarlo, porque usted dice, bueno, es que Señor, aún así todavía, fíjese, cuando libró al pueblo de la tierra de Egipto, aún así ni siquiera estaban los mandamientos de la ley de Moisés, pero bajo los mandamientos de la ley de Moisés Dios les proveyó el maná. Cuando Dios proveyó el maná ya estaban los mandamientos, creo que sí. Entonces Dios le proveyó alimento. Imagínense, Señor, no importa que no trabaje, me voy a quedar viendo La Reina del Sur en mi casa, no importa que no trabaje, pues en cuanto me salga nada más para pagar el Netflix y poder ver todas las series de Netflix, Señor, aunque no trabaje, yo sé que tú vas a poner el maná del cielo, así como lo proveíste allá en el desierto, Israel comió del maná del cielo, porque yo cumplo tus mandamientos de la ley de Moisés, Señor. Entonces, como yo cumplo tus mandamientos, tú te comprometes a bendecirme, y yo sé que me va a caer maná del cielo y vas a hacer un milagro como con Israel en el desierto. ¿Usted cree que Dios le va a mandar maná del cielo cuando es un pacto donde Dios ya no está operando? Su poder no está operando. Era un poder supereminente al enviarles maná del cielo, un poder supereminente de Dios manifestado. Pero ahorita ya no le puede mandar maná. Si usted pide maná basado en que usted va a cumplir los 10 mandamientos o los 613, no puede Dios, porque Él no se sujeta a ese pacto, porque su poder no está presente bajo ese pacto. Su poder está presente bajo ahora a través de Jesucristo, nuevo pacto. ¿Entendemos esa parte? Entonces, por eso usted va a encontrar que todas las personas que mezclan pactos, gracia con ley, o inclusive ley de Moisés, que literalmente se van a cumplir la ley. Ellos dicen, pues la ley es primero, fue antes que el nuevo pacto, porque la ley fue 1400 años antes de Cristo, y Cristo vino a establecer un nuevo pacto. Entonces por obviedad yo me voy al pacto antiguo, porque es primero, ¿no? Entonces muchas veces la gente piensa que porque es primero es mejor, o porque es primero debe de comenzar por lo primero y no por lo segundo, y dándole una segunda importancia al pacto en Cristo Jesús. Entonces dice, bueno, pues me voy a mis raíces, porque mis raíces no son espirituales, sino mis raíces son hebreas, y se quieren convertir en hebreos y quieren cumplir la ley de Moisés. Ahora Dios no está operando ahí. Dios nunca va a mostrar su poder, ni su provisión, ni su misericordia en ese pacto, porque es un pacto que se le dio a una nación, no era para todas las naciones, no era para mexicanos, no era para franceses, alemanes, rusos, no era para ellos. Era solamente para la nación de el pueblo de Israel que habita allá, y se les dio en el monte Sinai, ¿ok? En el Medio Oriente. Entonces, como se le dio nada más a Israel y no es aplicable para todas las naciones, por obviedad menos Dios va a operar su poder para suplirle sus necesidades a las personas que operan en ese pacto, ¿ok? Muy bien, entonces para ello vamos a Hebreos 13:8 y 13:9 para ir entendiendo un poquito más, ¿ok? Hebreos 13:8.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya? Luego dice el 9: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué significa que no se deje llevar por doctrinas diversas? Ese fue el último texto que vimos el domingo pasado. ¿Qué significa que no se deje llevar? ¿Qué es una doctrina diversa o extraña? Ahorita, en ese tiempo, aquello que no es conforme al pacto de gracia o la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios dado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo mismo es la gracia. O sea, todo lo que es contrario a Cristo o diferente a Cristo, ¿qué cree que es? Es una doctrina, ¿qué? Extraña y diversa. ¿Qué entiende por extraño y diverso? Pues que es donde Dios ya no está operando. Es donde usted no va a ver manifestación de bendición de Dios. Es donde usted a lo mejor, si no entiende que una doctrina extraña es la ley de Moisés y es las obras del ser humano para ganarse el favor, la bendición y todo lo demás que proviene de Dios. Si usted quiere hacer obras para ganarse el favor de Dios, la salvación eterna, la bendición económica, la salud en su cuerpo, si usted quiere hacer obras, está operando todavía en un pacto que ya venció, que es el pacto de la ley de Moisés. Por obviedad, podemos decir que es una doctrina extraña o diversa. ¿Diversa qué? Diversa la gracia, diversa el nuevo pacto, diversa Jesucristo. ¿Ya? Entonces, mire, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y lo dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Vianda se refiere a que sacrificaban un cordero y se lo comían. Estamos hablando bajo la ley de Moisés. Y luego ya llegamos, dice el 10: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, el sacrificio de Jesús ya lo santificó a usted, lo que nos está diciendo. Luego dice el 13: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos a Dios, dice el 15, por medio de él, por medio de Jesús, sacrificios de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cualquier sacrificio que usted quiera hacer para Dios o ganarse el favor de Dios, pues aquí dice que nada más es la alabanza, que es un acto de fe y de adoración a Dios. ¿No? Ya no tiene que sacrificar su cuerpo, ya no tiene que ayunar para ganarse la sanidad, porque muchos en el pueblo evangélico, sabía que muchos ayunan para que ser sanados de enfermedades incurables. Y Dios en su inmensa misericordia a algunos los ha sanado, pero otros han muerto. Entonces el ayunar, el abstenerse de alimentos, el hacer largos sacrificios de rodillas de un lado a otro, absolutamente, eso definitivamente no va a traer a manifestación lo de Dios. ¿Ok? Dice, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Ve la gran diferencia? Confesar el nombre de Jesús es lo que va a traer literalmente, a través de la fe, confesar el nombre de Jesús va a traer a manifestación todas las cosas. ¿Ok? Dice, y de hacer bien, dice el 16, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora dice, ¿cuál es el sacrificio ahora? Hacer las obras de Jesús, hacer la obra de Jesús. Y de hacer el bien y la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Imagínense, ya no se trata de sacrificio de animalitos ni de su propio sacrificio, de usted. ¿Por qué? Porque ya se sacrificó un cordero en la cruz. Ahora dice, pues no se ayuden de hacer el bien. En otras palabras, eso está diciendo, no se ayuden de ayudar, no se olviden de ayudar a los demás, no se olviden de predicar el evangelio, no se olviden de sanar a los enfermos, no se olviden de ayudar a los necesitados. ¿Ok? Eso realmente son los sacrificios. No que usted tenga que ayunar largos días para que Dios lo bendiga. No, porque usted ya es bendito en Cristo Jesús. Luego nos vamos a ir ya directamente hasta el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. ¿Qué va a pasar por esa sangre del pacto eterno? Dice, nos haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad. Es decir, la sangre del Cordero, ¿qué cree? Ya nos hizo aptos. ¿Aptos para qué? Aptos para salvación, aptos para ser justos, aptos en todas las áreas. Ya nos hizo aptos para ser salvos eternamente y para siempre. A través de ese pacto ahora somos aptos para que en nosotros se cumpla toda promesa de Dios, que ya es una realidad en Cristo Jesús. Ya podemos participar de la herencia, ¿sabe usted? Somos coherederos con Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. 1 Pedro 1:4. Es decir, si alguien dice, es que soy inmerecedor porque esta semana me porté mal, soy inmerecedor de que Dios, no sé, de que Dios me envíe un milagro financiero, soy inmerecedor porque me siento pecador todavía, porque pensé mal o porque actué mal. Si alguien piensa eso, pues ahora Dios le está diciendo que usted ahora es apto para participar de la herencia. No por sus malas obras o por sus buenas obras, perdón. No por sus buenas obras es apto, sino por la sangre del Cordero del pacto eterno. Por ello usted ya es apto para participar de la herencia. Ya tenemos herencia en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Entonces usted ya es apto. ¿Apto qué significa? Que es merecedor de toda promesa que se hizo en Cristo Jesús. Usted ya es merecedor, no por sus buenas obras, insisto, sino es, ¿por qué dice aquí? Por la sangre del pacto eterno. Usted ya es apto para participar. Usted es apto, ya es heredero. ¿Usted cree que porque se portó mal en la semana no es heredero para recibir la sanidad de su cuerpo? ¿Usted cree que no es heredero? ¿Usted cree que no merece la sanidad? ¿Usted cree que no merece la bendición financiera porque se portó mal? No. Usted es apto ya por la sangre del Cordero y del pacto eterno. ¿Ok? Entendamos eso. Y no con eso estamos diciendo que la gente haga lo que quiera y que peque. No estamos diciendo eso. Simple y sencillamente que sus obras no van a ganar el favor de Dios, lo que ya se pagó por la sangre preciosa del Cordero. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Porque eso va a traer renovación de la mente, y conforme traiga, Cristo se ha formado en nosotros, en la mente, entonces nosotros a través de nuestras acciones vamos a permitir que Cristo gobierne nuestras acciones, y al gobernar nuestras acciones por obviedad no vamos a hacer lo malo. ¿Entendemos? Pero es un proceso en que vamos a renovar la mente. No de la noche a la mañana ya vamos a cambiar, sino vamos a cambiar como parte de un proceso. ¿Ok? Entonces dice, el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces ya ahí caes en cuenta, ¿cómo que pacto eterno? ¿Que no hay muchos pactos? Entonces, ¿hay un pacto superior? Esa sería la pregunta. Adicional, ¿hay un pacto primordial o inicial superior a todos los pactos que Dios hizo con la humanidad? Y la respuesta sería sí. Por eso vamos a entrar a analizar el pacto eterno. ¿Eterno qué significa? ¿Qué entiende usted por eterno? Que a lo mejor tuvo su principio o no tuvo principio, pero tampoco tiene fin. Es un pacto que Dios hizo eternamente y para siempre. ¿En quién? En Cristo y por la sangre, manifestado o expresado hace 2020 años por la sangre del Cordero. Entonces, si es eterno, significa que tenía anticipación o era anterior a ¿qué cree? A la ley de Moisés. ¿Cuándo vino la ley de Moisés al pueblo de Israel? 1400, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Entonces, 1400 años antes de Cristo vino la ley, pero 430 años antes estaba la promesa que Dios le dio a Abraham. Antes de la ley, pero antes de la promesa que Dios le dio a Abraham, ya existía un pacto anteriormente a ello. Para ello necesitamos analizar los pactos. Entonces, ¿significa ahorita que hay un pacto superior a todos los pactos? La respuesta es sí.
Y ese es el que usted necesita conocer. Si usted conoce ese pacto, entonces sabrá que no habrá ni un problema, independientemente de enfermedades incurables, independientemente de circunstancias adversas, independientemente de que se esté hablando de una crisis financiera, del cierre de empresas y de problemas a nivel mundial económicos. Independientemente de eso, usted va a basar su fe en un pacto eterno, que nada le va a faltar, nada le va a fallar aquí en la tierra. Entendamos eso. Para eso es la idea que usted conozca el pacto eterno. Y el pacto eterno es por la sangre del Cordero, dice. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Muy bien. Que usted esté afirmado, dice, afirmado y plenamente convencido en qué cree. El 13, Hebreos 13, versículo 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué sería una doctrina diversa y extraña? Aquello diferente a la gracia o al pacto eterno. ¿Entendemos? ¿Ok? Porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia. Eso me está diciendo entonces que el pacto eterno es la gracia. Ese es uno. Dos, si no nos llenamos plenamente del conocimiento de la gracia o del pacto eterno, que es por la sangre derramada del Cordero, entonces siempre vamos a andar deambulantes, como dice Santiago, como las olas del mar. ¿Usted ha ido al mar? ¿Alguno conoce el mar? O sea, los pequeños niños que nacieron en Jalisco, muchos a lo mejor no conocen el mar todavía, ¿no? Si ha visto las olas del mar y ha ido a Vallarta, a Mazatlán, a Manzanillo, ¿cómo andan las olas del mar, sobre todo en la tarde? ¿Se ha visto que en la tarde hay marea alta? ¿Se ha escuchado eso de la marea alta? Que no es la misma que se mete en la mañana, se mete en la tarde, porque se mete en la tarde corre riesgo de que se lo lleve una ola. Si se mete en la mañana está más tranquilo el mar. Pero en las tardes, con el aire de la tarde, después de las 4 de la tarde en adelante, mi hermano, yo me andaba ahogando en Mazatlán a causa de la marea alta. Las olas vienen altísimas. ¿Y qué cree que hace la ola? Viene y arrastra. No sé si le ha tocado que cuando viene la ola lo jala atrás para adentro. ¿Sí le ha tocado? No. Entonces, ¿cómo son llevadas las olas por el viento? De un lado a otro. No están firmes en un solo lugar, ¿verdad que están llevadas por... Entonces, mire, para ello vamos a ver lo que dice Santiago. Pues es importante que usted lo entienda, porque si puede entender lo que le estoy hablando, de que afirme su corazón con la gracia, afirmar su corazón con la gracia. En Santiago, en el capítulo 13, que es el capítulo 2. Dice la Biblia que son como, no marca como olas, sino como ondas del mar, creo, ¿no? Ahorita le digo exactamente, ¿ok? Mire. Y luego vamos a ir a Efesios 4:14, después de Santiago, ¿no? ¿Ya tiene esa parte? A ver, déjeme verlo en Santiago, capítulo 2. Viene en algunas Biblias como James, que significa Santiago. Ok. El capítulo 1 creo que es, a ver, pregúntame. Creo que es el capítulo 1, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Ok. 1:6, ¿verdad? Sí, Santiago 1:6. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, que es lo que les estoy diciendo. Pedir con fe significa que no es que usted esté dudando a veces y a veces esté creyendo, dudando y creyendo, dudando y creyendo. ¿Ok? Porque yo me he dado cuenta pues que los que regularmente dudan más son los que no se congregan. ¿Me entiende? Yo lo he estado viendo ahora con el tema de las inversiones. O sea, los que andan ahí desesperados y qué está pasando son las personas que no se congregan y no escuchan palabra. Andan siempre deambulando
o creen o no creen, me van a hacer tranza o no, están seguros y de repente inseguros. Las circunstancias adversas que pasemos aquí en la vida, o las complicadas, ¿cuántos saben que no todo será fácil? No todo será fácil, sino que tenemos que ejercer. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que a través de la palabra estemos plenamente convencidos y nuestro corazón esté firmado, convencido de que independientemente de las circunstancias del planeta, Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Así de sencillo. Él llevó las enfermedades para que usted fuera sano. Mucha gente tuvo temor en el tiempo de pandemia. ¿Por qué tenían temor de morir? ¿Por qué tenían, bueno, ya el cubrebocas ya no puedo decir nada porque ya era obligatorio, pero ¿por qué tenía la gente miedo a salir a las calles? Muchos de aquí son testigos de que en enero del año antepasado, salimos a orar por los enfermos y oramos por enfermos de COVID. Sí, no sé si lo recuerdan algunos. Oramos por enfermos, yo oré por enfermos de COVID. Entonces, pero ¿por qué la gente no salía? ¿Por qué se encerraba y todo? Y yo, si usted es de ellos, créanlo que no lo estoy juzgando, criticando. Es simple y sencillamente lo que le estoy diciendo es que le hizo falta más escuchar palabra de gracia que le da la plena convicción de que usted no va a morir en ese tiempo. Y si usted está aquí es porque no murió, porque realmente creyó que Jesús es su sanador. Por eso estamos aquí. ¿Ok? Entonces dice más adelante, el que duda es como las olas del mar. Versículo 7, ni piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, Dios no se puede manifestar porque el pacto de gracia en el nuevo pacto en Cristo Jesús se refiere a que Él pagó ya todo por usted y usted tiene que, por fe, recibirlo, por fe, manifestarlo. ¿Ok? Entonces, si no ejerce fe aquí en la tierra, por obviedad Dios no está en obligación de decirle que le va a dar algo cuando usted no lo cree. ¿Entendemos esa parte? Por eso dice, ni piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ya nos dio todo. En la cruz ya nos proveyó todo. Pero ahora, ¿por qué el ser humano no recibe? Porque anda como las olas del mar. Si creo, no creo. Estoy convencido, dudo. Entonces, la duda nunca ha sido algo bueno para los hijos de Dios y siempre ha impedido que Dios pueda cumplir su pacto. Ya lo cumplió en Cristo Jesús, pero está impidiendo que Dios manifieste lo que ya cumplió en la cruz del Calvario. ¿Entendemos esa parte? Por eso he ahí la importancia de escuchar el Evangelio. He ahí la importancia de escuchar el pacto eterno en la sangre de Cristo Jesús. Si usted está escuchando y mezclando un predicador, otro, digo, no se trata de yo decirle, o usted piensa, el pastor me está prohibiendo que escuche a tal predicador. No, usted puede escuchar a quien guste, cada quien decide escuchar, pero yo le recomiendo a qué predicadores le va a ayudar lo que usted escuche, y le he mencionado algunos dos predicadores que le van a ayudar lo que él enseña. ¿Por qué? Porque usted tiene que afirmar su corazón ¿en qué? ¿En la gracia o en la ley? Pónganse a pensar, ¿qué dijo ahorita en Hebreos 13:9? ¿En qué va a afirmar su corazón? ¿En qué va a estar usted plenamente convencido que Dios va a cumplir algo que ya le proveyó en la cruz? Eso es afirmar el corazón. No sé si a usted le ha pasado, pero antes de conocer el Evangelio, o sea, la gracia, yo, aunque ya tuviera casi el dinero en la mano, me daba así como se me aceleraba el corazón, como diciendo, ¿será cierto? ¿Se va a cumplir? Una vez tenía que realizar una operación en Mazatlán, Sinaloa. Yo nada más iba a hacer el contacto, se iba a hacer un dictamen fiscal para presentarlo al SAT en una empresa, era una maquiladora de camarón, así le llaman, una maquiladora de camarón. Por la operación esa yo nada más iba a ganar creo que 180,000 pesos, nada más por viajar de Los Mochis a Mazatlán, contactar a la persona que iba a hacer el trabajo y ir a recibir el dinero prácticamente. Pero ¿qué cree que pasó en 6 horas de Los Mochis a Mazatlán? Yo ya la operación estaba dada, iba a recibir nada más el dinero y el otro iba a trabajar en el proyecto, se iba a presentar y listo, no iba a hacer nada, nada más iba a agarrar 180,000 pesos por
ir a trasladarme de un lado a otro y conseguir el contacto que iba a hacer el trabajo, es todo. Pero imagínese en el camión ir pensando, híjole, el que me va a dar el dinero yo creo que me va a quitar. O a la hora ya ni va a querer ir al banco. O cuando ya estemos en el banco no me lo va a dar. Y si no se presenta el otro contador, y si la empresa no quiere soltar, imagínense miles de pensamientos. Miles de pensamientos. Y ya conocía palabra de fe, pero no conocía el evangelio. Porque palabra de fe no es el evangelio. El evangelio es Cristo, la gracia, el nuevo pacto, ese es el evangelio. ¿Okay? Entonces, imagínense cómo venía con miles de pensamientos bombardeando, y todavía abría no me acuerdo si traía aire el camión en el que iba o no, pero póngase a pensar, trataba de dormirme y no me podía dormir, me atormentaban. ¿Cuántos saben que hay pensamientos que lo atormentan a uno? El pensamiento te atormenta, el alma te atormenta. Si irá a dar la operación, no se irá a dar, me irá a hacer tranza, no me irá a hacer tranza, mira el dinero, no me lo irá a dar, y ya pensaba que íbamos al banco y que a la hora él salía con el bolsón de dinero y corría, no sé, algo así. Pero ¿qué cree? Sí se dio la operación, yo fui el que salí con la bolsa de dinero, como 300,000 pesos del HSBC, hasta me acuerdo del banco y todo. Pero 6 horas de tormento continuo en mi mente. Y a la hora sí recibí los 180,000 pesos, pero ¿a cuesta de qué? De todo lo que tuve que ser atormentado emocionalmente, psicológicamente y todo. Pero ahorita, ¿qué creen? Aún independientemente de que se esté hablando de una crisis y todo, mi corazón está firme y confiado, estoy tranquilo. Además estoy más gozoso porque yo sé que viene el 2023 y luego viene el 2024 y vamos a ser millonarios en un tiempo no muy lejano. Vamos a ser millonarios en Cristo Jesús para ser de bendición a la obra de Cristo Jesús. No tengo ninguna duda y mi corazón está plenamente convencido que si Dios en Cristo Jesús proveyó al Cordero para que muriera por mí en la cruz, ahí mismo Él me hizo rico. Y si Él prometió hacerme rico y cumplió la riqueza en el sacrificio de Jesús, es porque entonces lo va a manifestar en mi vida. ¿Entendemos esa parte? Entonces dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, y la palabra ánimo significa doble alma o doble pensamiento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque de repente dice, como yo, pues póngase a pensar, sí se va a hacer la operación, sí, pero ay Dios mío, el contador, ya le veía la cara, por cierto tiene hasta la cara de trance ese contador, Dios mío. Sí, por si todos los contadores tienen mala fama. Y luego preguntan en una empresa, ¿y quién lo transió, señor empresario? Fue el contador, Dios mío. Entre los abogados y los contadores ahí se dan. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que el hombre de doble ánimo, es decir, de doble pensamiento, que dice, es inconstante en todos sus caminos, no le va a funcionar nada, mi hermano. ¿Qué significa doble alma, doble pensamiento, doble ánimo? ¿Qué significa? Que eso trae el que nosotros seamos inconstantes. Si usted de repente escucha el evangelio de la gracia que le dice que todo fue pagado y que por la fe usted va a recibir todo lo que ya se le proveyó y que Dios no le va a quedar de ver nada porque ya lo pagó en Cristo Jesús. La deuda fue pagada. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos manifestará todas las cosas con Él? Entonces, si está plenamente convencido, pero de repente, no, pues es que yo me tuve que haber portado bien y tuve que haber hecho buenas obras para que Dios me diera dinero. Entonces, usted está operando en de doble ánimo, dos mentes, dos pensamientos. Porque por una está creyendo que Cristo ya pagó por usted el precio y que usted ya merece, es merecedor por la sangre del Cordero de que Dios le manifieste la riqueza financiera. Pero por otro lado usted cree que se la tiene que ganar. Son dos pensamientos. Y hay inconstancia en nuestros caminos. De repente vemos abundancia, de repente otra vez pobreza. ¿Por qué? Porque es dos pensamientos, dos pactos mezclados. De repente firmes en la gracia y de repente creyendo que por mis buenas obras Dios me va a bendecir. En el mundo evangélico del cual yo hablo es porque es el que conozco.
De otras religiones conozco poco, pero en el mundo evangélico así se cree. Va a ser mi ayuno el que va a mover la mano de Dios, va a ser mi obediencia la que va a mover la mano de Dios. Y al pensar eso, son personas de dos mentes, de doble ánimo, de dos pensamientos, porque creen que por sus obras van a merecer la bendición de Dios, cuando Dios, aunque no fueran obedientes ni habían nacido, Dios fue obediente y ya se los proveyó todo en la cruz. Fíjate qué gran y maravillosa diferencia. Ok, entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es decir, no se le va a dar las cosas, no se les van a dar. Y así estaba yo, recibí 180,000 pesos. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que pasó con esos 180,000? Sembré un carro, compré una camioneta vieja, se me descompuso, los gasté, los perdí y no hice nada. O sea, ¿de qué me sirvió la bendición si luego la perdí en un año más o medio año? ¿De qué me sirvió? Por eso le digo inconstante, porque de repente recibí y hombre de doble alma, de doble ánimo y doble pensamiento, lo volví a perder. Por eso es necesario que usted conozca en el pacto en el que está y se afirme. Ahora vamos a regresar a Hebreos 13 otra vez, que le quede claro. Hebreos 13, versículo 9. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con sacrificios o viandas o sacrificios de animales, sino con la ley. Usted va a estar plenamente convencido cuando entiende el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia es por la sangre del pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, donde ya le proveyó todo y usted no tuvo que hacer nada y no tiene que hacer nada para recibirlo. Solamente ejercer fe en esa obra perfecta y completa, mi hermano. Pero cuando se dice que no tiene que hacer nada, no estamos diciendo que no participe en el evangelio, porque en el evangelio participamos desde el hecho de predicar, desde el hecho de orar por los enfermos, desde el hecho de aportar para la obra de Cristo. En muchas cosas participamos, pero todo eso en lo que yo participo no es algo que me va a dar lo que ya se me fue proveído como un favor inmerecido, por gracia. ¿Sí me entiende? Ahora, como Él ya me dio todas las cosas, entonces yo, que creo por naturaleza, como un fruto, soy una persona que obro, actúo o respondo a la obra de Cristo en la cruz, y por obviedad soy más dador, debo de predicar más el evangelio, debo ministrar a los enfermos, etcétera. Pero no para que Dios me dé, sino porque por agradecimiento a que Dios ya me proveyó todo en la cruz. Ya estando en palabra de fe, mi hermano, tenía bombardeo de pensamientos. Bombardeo de pensamientos. Entonces, toda doctrina diversa o extraña es aquella que no le va a ayudar a estar plenamente convencido de que nada le va a hacer falta, independientemente de un tiempo que se está pronosticando o que ya está. Digo, vea el precio en los combustibles. Ya está, literal. Pero si está en un tiempo de crisis, en el tiempo de crisis, Dios liberó a muchas personas en tiempos de hambre. Abraham en Génesis 12, 13, Isaac en Génesis 26, dice que era un tiempo de hambre, no había que comer. Dice que Isaac sembró en una tierra y cosechó 100 veces más. Tuvo abundancia financiera y Dios lo enriqueció, ¿sabe usted? Entonces, esos hombres que vivieron no en el nuevo pacto en Cristo Jesús, pero entendieron el pacto eterno. Porque ¿cuántos saben quién cree que subió al monte Moriah con Abraham, supuestamente que iban a sacrificar a Isaac? ¿Quién cree que subió? Isaac. Entonces Isaac conoció el pacto eterno en Cristo Jesús, porque en Génesis 22, cuando iban subiendo al monte Moriah, donde Dios iba a ser visto, eso significa Moriah, donde Dios iba a ser visto, en ese monte dice que hicieron el ensayo, la ejemplificación del sacrificio del Cordero Jesús. Entonces llevaba leña Isaac,
al monte, cuando iban en camino, le dice Isaac, bueno, ¿y quién es el cordero que vamos a sacrificar? Yo no veo ni un cordero. ¿Y qué cree que le dijo Abraham? Plenamente convencido, Dios va a proveerse de cordero. Y una vez que llegaron arriba, hicieron todo el ensayo, donde Isaac estaba literalmente arriba de la leña, todo el ensayo como si Isaac fuera el que iba a ser castigado, pero obviamente que ya sabían que Dios iba a proveer un cordero, obviamente que ya sabían, no iba lloroso y llorando Abraham, ay, voy a sacrificar a mi hijo, no, porque Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero, entonces no había ningún problema en ese sentido. Pero Dios hizo toda esa obra de teatro, para que usted me entienda, donde les ejemplificó toda esa figura, todo ese símbolo, donde iba a figurar a Cristo Jesús en ese sacrificio. Entonces, ¿qué dice? Inmediatamente aparece un cordero en un zarzal, en una zarza. Y ese cordero fue el que fue sacrificado en lugar de el que iba a ser castigado, Isaac. Entonces, Isaac representa a todos los que vivimos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya no tenemos que ser castigados con enfermedad, con pobreza, con ruina. Ya no tenemos que ser castigados porque hubo un cordero que fue castigado en sustitución de nosotros, tanto que llevó la enfermedad como que se hizo pobre en la cruz. Póngase a pensar. Entonces, ¿qué cree? Antes Abraham ni siquiera le había mostrado lo del cordero todavía, y Abraham ya había creído, porque le dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y ese fue el evangelio que le dio Dios a Abraham mucho antes de que sacrificara el cordero en Génesis 22. Pero ahí representaba, y en Génesis 22 fue la culminación, donde le dijo: Abraham, si yo te enriquecí en Génesis 12 y el mismo faraón te dio el dinero, ¿por qué crees que te lo dio Abraham? Porque hay un cordero eterno, hay un cordero este cordero que vas a sacrificar hoy representa a Jesús, y en Jesús ya te fue proveído todas las cosas, Abraham. Y Abraham no padeció hambre. ¿Y quién estaba presente en el momento del monte Moriah? Isaac. Él fue el que fue liberado del castigo. Y mire, vamos a Génesis 26, nada más para entender un poquito. Desde entonces Isaac entendió el cordero eterno o el pacto eterno que Dios había hecho en Cristo Jesús. Génesis 26, por favor. ¿Cuántos saben que en Génesis 22, cuando se sacrificó el cordero, estaba Isaac? Por obviedad, ¿no? Y luego llega a Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, después de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Regularmente el problema que existía, había hambre en una tierra y se iban a otra tierra de mayor abundancia, ¿ok? Y se le apareció Yahvé o Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Póngase a pensar, Dios manifestó bendición en Isaac porque iba a confirmar un pacto que hizo con Abraham. La gran maravillosa noticia es que Dios hizo un pacto con Abraham, pero ese pacto no nada más trascendió a Isaac, sino trasciende para usted que está en Cristo Jesús. ¿Sí sabía? Porque es el mismo pacto eterno que Dios hizo desde el principio de la creación, manifestado a Abraham y confirmado por la sangre de Cristo Jesús siglos después. Versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. Y aquí dice: en tu simiente o en tu descendencia. ¿Cuántos saben que la descendencia de Isaac se llamaba Israel? ¿Sí sabía eso? Que la descendencia de Isaac era Israel. Pero a la vez, la descendencia de Abraham era Isaac, pero la descendencia de Abraham no nada más era Isaac. Dice en Gálatas 3 que los hijos de Dios, aquellos son los que son los hijos de la fe,
y los descendientes de Abraham son aquellos que están en Cristo Jesús. En otras palabras, a Abraham se le dio para que tuviera descendencia a las naciones. A Isaac ya se le dio para que la descendencia de Isaac, que es Israel, fueran los herederos. Pero en Abraham se le dio la descendencia para todas las naciones de la tierra. ¿Sí entiende esa parte o no? Y dice, ¿por qué ahora nosotros podemos recibir? Miren, Gálatas 3, 16, por favor. Antes de continuar con Génesis 26. Gálatas 3. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Pero toda promesa que hizo Dios a Abraham, no nada más fue a Abraham, sino a la descendencia o a la simiente de Abraham. ¿Ok? Simiente significa descendencia. No dice a las simientes o a los muchos descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. La simiente y la descendencia de Abraham, ¿quién cree que es? Cristo. Y todo aquel que está en Cristo es descendiente de Abraham. Porque si lee Gálatas 3:28, 3:25, 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, dice Pablo, ¿qué dice? Ciertamente son linaje o descendiente de Abraham. ¿Entendemos? ¿Por qué somos descendientes de Abraham? Porque Abraham entendió el pacto eterno por la sangre del Cordero. Entendió el Cordero eterno que iba a ser sacrificado. Y ahora nosotros somos ese linaje de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque somos de Cristo ya. Estamos en Cristo. Cristo y nosotros somos uno. Cristo habita en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted es linaje de Abraham, si usted está en Cristo o es de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham son. ¿Y qué cree que es usted? No nada más descendiente, sino es heredero. ¿Qué heredero de qué? Según la promesa que se le hizo a Abraham. Usted tiene herencia en Cristo Jesús. Génesis 26, 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. ¿Y qué pasó en el tiempo de crisis? Génesis 26, 12. ¿Qué pasó cuando había hambre por toda la tierra? Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Entonces, independientemente de la economía, de la situación financiera del mundo, de la tierra, el que está en Cristo Jesús, que cree, tiene esa promesa que será bendito. Es bendito ya en Cristo Jesús, porque la bendición nuestra es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si la bendición está dentro de nosotros, entonces ¿qué cree que va a pasar? ¿Irá a tener hambre? ¿Lo van a correr al trabajo? ¿Va a vender menos? ¿Va a cerrar su empresa? No, al contrario, va a haber más abundancia. ¿Entendemos? Y luego lee el 13. Si lo hizo con Isaac, que es descendiente de Abraham, ahora yo ya le leí que usted es descendiente de Abraham porque está en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Isaac era el hijo natural, pero usted es el hijo espiritual. ¿Entendemos? En otras palabras, usted es el verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Mire, entonces el varón ¿qué pasó? Se empobreció, se enriqueció en tiempo de hambre. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy reconocido en toda la tierra como un hombre empresario, agricultor, y que tenía abundancia en todas las cosas, aún en tiempo de crisis, de hambre por toda la tierra. Y usted es descendiente de Abraham, si usted está en Cristo es descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Entonces no hay tiempo de crisis para los hijos de Dios. Para el mundo sí, o para los hijos de Dios que no conocen el pacto.
Dios le mostró el pacto eterno a Abraham cuando sacrificó el cordero en Génesis 22. ¿Y quién estaba ahí? Isaac. Él presenció el pacto eterno. Tuvieron una visión del cordero inmolado y sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Entendemos esa parte? Impresionante. Estos hombres estaban plenamente convencidos que Dios no les iba a fallar y que si Dios le dio una palabra a Isaac, Dios le iba a cumplir. Por eso, si vemos en Romanos capítulo 19, por favor. La actitud de Abraham es una buena actitud, a pesar de que no vivía Cristo en él, solamente entendió el pacto. Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad. Es decir, cuando usted duda, siempre va a ser por ser alguien que no cree o por incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, cuando uno duda, es cuando entra la incredulidad. Y por eso va a encontrar personas preguntando: pastor, ¿qué pasó con mis inversiones? ¿Por qué no aparece la página? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué, pastor? Ya me robaron mi dinero, pastor. Y luego llega Satanás diciéndole en la mente: sí, te robaron, ya, filigonio, te transearon. Ahí en esas inversiones te van a robar y vas a perder todo y te vas a quedar en la calle con hambre. Ya me lo dicen, vas a ser mendigo, mendigando ahí en la calle pidiendo comida. Porque no están plenamente convencidos como estaba Abraham. ¿Por qué? Porque si no vienen a congregarse, ni siquiera se conectan a oír la palabra. Bueno fuera que todos los que se congregan aquí, bueno fuera que cuando no vienen escucharan el tema que estamos dando, por lo menos. ¿Cómo van a participar de la herencia en Cristo Jesús si no oyen? No pueden fortalecerse en fe si no oyen la promesa, ya una realidad en Cristo Jesús. En el mundo evangélico le dan más prioridad a Satanás. Es que Satanás no sé si usted lo ha escuchado. Es que el diablo esta semana, pastor, el diablo dice, el patrón me pagó, trabajé 100 horas extras, pastor, ¿y qué cree? No me las pagó el patrón y por eso no tengo dinero, y el Satanás me robó el dinero. Nunca ha sido Satanás el que ha robado el dinero. Ha sido la mente no renovada la que le ha robado su dinero. ¿Por qué culpar a terceras entes? Que por cierto no es un ente muy bueno, claro que no es bueno. Pero lo que más nos ha robado hemos sido nosotros mismos por no ser diligentes en oír y oír la palabra, renovar la mente para que Cristo sea formado y solamente usted exprese el Cristo que habita usted, la palabra del Dios vivo salga expresada por su boca, lo que usted cree en su corazón. Y por obviedad, en otras palabras, es como si usted, mire, si no entiende el nuevo pacto, el pacto eterno, si no lo entiende, es como, ¿cómo le puedo decir? Es como si, a ver, sácate las monedas, Michelle. No, sí está bien. Es como que este amigo que ve por internet, alguien que no renueva su mente, sí es, mire, en el nombre de Jesús, que se convierta en de $1,000. Es de 20 pesos. Bueno, es $1, ¿no? $1. Mire, amigo que no ve por internet, alguien que no renueva su mente para que Cristo sea formado en él, es igual a esto. No es Satanás robándole su dinero, no es el patrón pagándole menos, no es que lo corrieron del trabajo, no es que no le pagaron sus horas, es usted mismo con esta mente. Mire, el que no renueva su mente es como esto:
tiene el dinero en su bolsa, porque Cristo ya lo pagó todo, y es como si hiciera esto, mire, no renueva su mente, no es Satanás robándole, porque su mente es de doble mente, de doble pensamiento, y que cree, es como si agarrara el billete, Satanás me lo robó. No, usted lo perdió porque usted lo sacó de la bolsa y lo tiró. Así es, mi hermano, el que está en Cristo Jesús. No es Satanás robándole el dinero a la gente, es la gente agarrándolo de la bolsa porque ya Cristo ya se los dio, ya lo tienen y lo están soltando y lo están tirando porque no renuevan el coco. No es problema de que Satanás nos está robando, nos está quitando, es problema que no renovamos la mente, es todo. Porque si usted está firmando su corazón en la gracia, ¿quién no escuchó esa frase? Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Nadie nos está robando el dinero, nosotros lo estamos echando a perder, lo estamos tirando. ¿Por qué? Porque permitimos que Satanás nos robe. Vaya, Satanás, cuenta Satanás no le agarró la mano para que le sacara el dinero. Satanás fue y lo recogió de allá donde estaba tirado, porque usted lo sacó. Si entendemos la participación es una participación mínima. No es Satanás metiendo en la mente al patrón, le voy a pagar menos al filigonio esta quincena. No, no es así. Nosotros mismos, cuando no renovamos la mente, tiramos el dinero, echamos la bolsa y lo tiramos. ¿Y qué cree que hace Satanás? Pues llega y lo agarra. Pues mira, lo soltó Filigonio, es hijo de Dios y está tirando el dinero, pues yo lo agarro. Pero la participación de Satanás nada que ver. Nosotros mismos somos los responsables de o realmente tomar la bendición que se nos fue dada porque ya la tenemos, o soltarla. Nadie más, nosotros mismos. ¿No he escuchado la frase que cada quien es responsable de su propio porvenir? Muchos dicen destino, pero yo creo que es porvenir. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fíjese, no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y era peor en el caso de Abraham, porque Dios lo había prometido, pero ahora ya no lo prometió, ya nos lo dio. Ya nos dio a Cristo, la promesa es Cristo. Ya está Cristo con nosotros, en nosotros y con nosotros. Y si ya me dio a Cristo, ¿cómo no me va a manifestar todas las cosas con Él? Plenamente convencido, aquel que escucha esta palabra de Dios, aquel que escucha el pacto eterno, aquel que escucha el pacto de sangre eterno. Y de repente por el chat no hay de los inversionistas: pastor, ¿para cuándo va a haber? ¿Para cuándo se va a manifestar a la página, pastor? ¿Cuándo va a aparecer mi dinero? Porque están temerosos porque no escuchan el pacto eterno. ¿Entendemos? Si no escuchamos la palabra de gracia y el evangelio, siempre vamos a estar dudosos, temerosos de todo. Tiene que estar plenamente convencido que independientemente que vengan enfermedades, usted va a ser libre y va a ser saciado de larga vida. Tiene que estar plenamente convencido que independientemente de lo que se diga económicamente en el mundo, usted va a estar plenamente convencido que va a ser millonario. Se va a manifestar los millones en usted, porque todo en esta tierra es transitorio. Lo que no es transitorio es el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Ese es eterno. Ese es eterno y siempre Dios lo cumplió en Cristo Jesús, y siempre Dios lo va a manifestar en todo tiempo a sus hijos. Pero sus hijos necesitan por lo menos oír la palabra y creer que ya se les dio todas las cosas en Cristo. No dudan como las ondas del mar, ni son llevados en doble pensamiento, dos mentes, dos pensamientos, dos mentes, dos pensamientos. No es así. Qué maravilloso es cuando entendemos el pacto eterno, ¿no? Y bueno,
El primer pacto que se dio, regularmente estamos hablando de 6 pactos, más el pacto eterno. El pacto en Edén, Génesis 1:26 y 27. ¿Hay pactos transitorios? Sí. ¿Transitorio qué significa? Que son temporales. Para Dios mostrar el pacto eterno en Cristo Jesús. Bueno, pero antes de... ¿Sí entendió, no? Entonces el Hebreos 13. Volvamos a repetir, por favor. Hebreos 13. Por favor, antes de comenzar con los pactos intermedios. Hebreos capítulo 13, 20, por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno, ¿ok? Ahora vamos a ver que hay pactos transitorios, temporales. Eterno significa que estaba antes de todos los pactos, ¿no? Hay un pacto principal y eterno que Dios hizo con su Hijo, el Padre con el Hijo, el Padre con Cristo. Génesis 1:26 y 27 ya. Y ya se nos fue el tiempo, Dios mío. No avanzamos nada, pero bueno, sí avanzamos porque vimos acerca del pacto que Dios el pacto eterno que Dios le mostró a Abraham, y por obviedad Isaac lo aprovechó. Y si Isaac lo aprovechó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Desperdiciarlo o aprovecharlo? Aprovecharlo. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26 y 27, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, dice, hagamos Dios al hombre conforme a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el 28, y los bendijo. Y dijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias de la tierra. Ese es el primer pacto transitorio que se ve, no primordial sino transitorio. Hoy vamos a ver por qué es transitorio. Génesis capítulo 2. ¿Ya? Génesis 2:7, ¿ya? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en huerto el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ok, el hombre fue creado espiritualmente. Génesis 1:26 le dijo: fructificad, multiplicaos, señoreen, sean de bendición. En Génesis 2:7 ya forma el cuerpo y deposita el espíritu y el alma del hombre. Y luego en el 8 dice, Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto al Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en el 16 dice, Génesis 2:16, y mandó al hombre, o sea, hizo un pacto con el hombre para que señoreara, sea fructífero, se multiplicara. Pero en el 16 dice, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, etcétera. Puso al hombre para que señoreara la tierra, pero le dio un requisito de que no comiera del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿de qué árbol se podía comer? En el huerto estaba el árbol de la vida. Era un pacto basado principalmente que el hombre tenía que vivir comiendo del árbol de la vida. A través de ello iba a vivir. Pero Dios sabía que el hombre iba a fallar. Entonces, antes de que el hombre sabía que y había puesto al hombre en la tierra, ya había hecho un pacto en Cristo Jesús. Porque el pacto era eterno, antes del principio de los tiempos. Y le dijo: señorea sobre los peces de la tierra, las aves de los cielos, sé el rey,
sé el que domine la tierra, pero lo puso y aparte lo puso, le dio un huerto del Edén donde le dio todo, lo formó el polvo de la tierra, y no nada más eso, sino que le dio mandamientos, por decirlo así, o requisitos para poder que ese pacto se cumpliera. Y el requisito que se le dio, ¿qué fue? Que no comiera de un árbol. De todo come Adán. Si eres dragón, de todo. Pero hay algo que no tienes que comer. O sea, el pacto estaba, ¿cuántos saben que estaba condicionado? A no comer de algo. Entonces, si ese pacto estaba condicionado a no comer de algo, sino que estaba condicionado nada más a comer del árbol de la vida y de todos los demás, pero del árbol de la vida tenía que comer el hombre para que viviera. La vida era externa al hombre porque tenía que comer del árbol de la vida para vivir. Era externa la vida de Dios a él. Sin embargo, el hombre comió de lo que no debería haber comido. El hombre falló al pacto. ¿Entendemos? Y ya con eso concluyo. Génesis 3. Una vez que el hombre falla al pacto. Y quiero que vea aquí el pacto eterno, por favor. Génesis capítulo 3. Y aquí vamos a ver que Dios, a pesar de que el hombre falló, Dios le mostró el pacto eterno en Cristo Jesús. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Cristo y el Cordero eterno no es el plan B. El plan A de Dios siempre fue Cristo, el Cordero sacrificado eternamente y la sangre del Cordero. Siempre fue el pacto inicial, el pacto eterno siempre fue Cristo. No fue el plan B por si el hombre fallaba, sino Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y mire, aquí comienza entonces Dios ya a mostrarle el pacto eterno. Como diciendo a Adán, yo ya sabía que ibas a fallar, hijo. Yo ya sabía que ibas a fallar. ¿Por qué? Porque yo no habito dentro de ti, tú vas a fallar. Pero cuando yo realmente venga a habitar dentro de ti, independientemente que tú falles, para conmigo no vas a fallar, porque va a haber alguien más grande que tú, que es Cristo habitando en ti. Y ya no te voy a ver a ti ni tus obras, voy a ver donde fallas, sino voy a ver a Cristo en ti. ¿Entendemos la gran diferencia del pacto eterno al pacto que hizo en Génesis 1:26? Muy bien, entonces miren, entonces Génesis 3 dice que la mujer vio que el árbol era bueno, que dice el 7, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? De la gloria de Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, el hombre quiso justificarse y cubrir su pecado por sus obras, haciendo hojas de higuera. Entonces dice el 8, que es el más trascendental, y aquí concluimos: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto del Edén al aire del día. A pesar de que pecaron, Dios seguían oyendo la voz de Dios. Y muchos dicen, es que la gente del mundo sin Cristo no conoce la voz, no oye la voz de Dios. Sí la oyen. Cuando se les predica el evangelio la oyen. Entonces dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Cuando le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que no sabía si es omnipresente? No sabía dónde estaba escondido Adán y Eva. Sino que cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Dicen, ¿en qué posición ahora te has puesto, Adán? Yo los dejé en una posición en el huerto y ahora cambiaron de posición, de vivos espirituales a muertos espirituales. Entonces mire, y le respondió, oí la voz en el huerto del Edén y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso que todo el mundo se está justificando, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serán todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás, etc. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces al hombre le dijo: por cuanto besiste a la mujer de tu mujer, pues maldita será la tierra, espirnos y cardos con sudor. Y toda esa historia concluye en que Dios le mostró el pacto. Aquí, mira, aquí viene el pacto ya, el pacto eterno. 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles, y los vistió. ¿Qué significa túnicas de pieles? Para que usted tenga un vestido de piel, ¿qué significa? ¿Se ha visto esos vestidos despampanantes de mujeres de color tigre y todo ese rollo? Es porque sacrificaron un animalito. Entonces, ¿por qué cree que les hizo túnicas? ¿Qué significa que les hizo túnicas? Que ahora estaban desvestidos de la gloria de Dios y eran totalmente pecadores los hombres, pero ahora tuvo que sacrificar corderos para vestirlo con túnicas de corderos que representan a Cristo Jesús. Y ahora Dios ya no veía el pecado del hombre, sino que veía el cordero sacrificado, con lo cual estaban cubierto el hombre, estaba cubierto el pecado de Adán y de Eva, pues, para que usted me entienda. Entonces mire qué bueno es Dios. Dice: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Ya el hombre para con Dios ya no era pecador, porque ya había un sacrificio de un animalito para hacerles pieles con los cuales cubrían el pecado que cometió Adán y Eva. Ahí Dios les mostró que ya había un cordero, que era el pacto del cordero eterno, un cordero eterno que venía a sacrificarse por la humanidad. Desde ese momento Dios le dice: está bien, Adán, yo hice pacto contigo, pero solamente era un pacto transitorio, porque yo sabía que me ibas a fallar, Adán. Por eso ahora, ¿qué crees? Te estoy mostrando en este sacrificio este cordero, de esta piel que ahora te estoy poniendo, y te estoy revistiendo ahora nuevamente, estoy cubriendo tu pecado con la piel de ese cordero, para que entiendas que este cordero simboliza que mi Hijo Jesucristo va a venir siglos después a morir por la humanidad y a concretar y manifestar ese pacto eterno que ahora yo hice con mi Hijo antes del principio de los tiempos. Póngase, pidémosle gracias a Dios. ¿Entendemos? Dios mostró el pacto a Adán, diciéndole: Adán, este pacto que hice contigo fue transitorio. Hay un pacto el cual te estoy mostrando por el sacrificio de este cordero, por la piel de ese cordero con la cual te estoy cubriendo, que ahora tu pecado fue cubierto. Independientemente de que fallaste, Adán, yo tuve misericordia de ti, te cubrí ese pecado por el sacrificio de ese cordero. Esa piel de ese cordero representaba ahora a Cristo Jesús cubriéndonos, en la cual tenemos una posición delante de Dios como si nunca hubiésemos fallado. Por eso celebramos la cena del Señor en este día. Si usted quiere tomar el pedacito de galleta y el jugo de uva que representa la galletita, o el pan cocido representa el cuerpo del cordero, y el jugo de uva representa la sangre del cordero Jesús. Gracias, Padre, por ese pacto maravilloso de gloria y eterno. En el primer pacto transitorio que hiciste con Adán, le mostraste el cordero que había de venir y a manifestarse siglos después. Pero tuviste misericordia de Adán al cubrirlo, al cubrir su pecado con las pieles de animales. Ya le estabas mostrando el pacto eterno en Cristo Jesús, y te damos gracias por ello. Los que no hayan recibido a Cristo lo pueden hacer en ese momento. Cada persona que nos ve por internet, los que estamos aquí reunidos, dígale al Señor en oración: Señor, te doy gracias porque Cristo Jesús vino a manifestarse 2020 años atrás, y ahora el Cordero de Dios, Cristo Jesús, lo reconozco como mi Señor y mi único Salvador y mi Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario para darme vida, llevando toda maldición por mí. Gracias, Jesús. Ahora tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. ¿Listos? 1 Corintios 11:23, celebramos la cena del Señor y recordamos el pacto eterno.
el pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Dice Pablo, listo, ya todos tienen su pedacito de galleta y su jugo de uva. Recuerde, esto representa el cuerpo de Cristo, de un cordero eterno. Y esto representa la sangre del cordero eterno. Así que cada vez que lo celebramos, hacemos memoria de Él en la cruz, porque es la manifestación del pacto eterno. ¿Okay? Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora sí puede tomar el pedacito de galleta, pero véalo a Él ahí, que a través de esos clavos que cruzaron sus manos y sus pies, a través de esos latigazos que le dieron en su espalda, a través de su cuerpo molido, Él ahí, en ese sacrificio físico, llevó sus enfermedades. Ahora diga: yo soy sano por la llaga de Jesús. Mi cuerpo es sano y lleno de la vida de Cristo. Recibo órganos nuevos, milagros del Espíritu Santo reconstruyendo mis órganos y restaurándolos como fueron diseñados por el Espíritu Santo. Creo que soy saciado de larga vida. 1 Corintios 11:24, 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, y ahora podemos decir es el pacto eterno en mi sangre, dijo Jesús. Es el nuevo pacto, o la manifestación del pacto eterno en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora lo puede tomar, cierre sus ojos y lentamente lo toma, y por favor vea a Cristo Jesús derramando su sangre desde la corona de espinas hasta la planta de sus pies, como su sangre estaba corriendo por todo su cuerpo en esa cruz, como su sangre, hasta la última gota de sangre, le salió de ese cuerpo y fue traspasado al final con una lanza para verificar principalmente que ya no había sangre, y ya no pudo salir sangre porque hasta la última gota de sangre. Esta es la copa del pacto eterno manifestado en un nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Ahora repita conmigo si quiere hacerlo. Diga: Señor, por esa sangre derramada del pacto eterno manifestado en Cristo Jesús hace 2020 años, yo, a través de ese sacrificio, soy sano, salvo. Por tu gracia maravillosa me declaraste justo, perfecto, santo, posicionado contigo en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y te has venido a unir a mí gracias a esta copa que representa el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos justos, perfectos y santos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que no ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde, todos los viernes transmisiones a partir de las 7:50 de la tarde noche. Todos los viernes y los domingos transmisiones en vivo a partir de las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Siempre estamos conectados para edificar a la iglesia de Cristo, edificar al pueblo de Dios, edificar a aquel que no conoce a Cristo principalmente. Le recuerdo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les son multiplicadas y usted ya es bendecido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias.